¿Qué tal, estimados estudiantes de cálculo integral de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? A continuación encontrarán indicaciones importantes para poder hallar las áreas que se generan entre dos funciones. Este tema básicamente va tratado hacia área entre curvas. Nuestro objetivo general es comprender el proceso para hallar el área entre dos funciones en la resolución de integrales a partir de ejemplos. Tenemos un primer objetivo específico, que es conocer la definición formal del proceso utilizado para hallar el área comprendida entre dos funciones en la solución de integrales. Y nuestro segundo objetivo específico es dominar los procesos fundamentales para hallar el área entre dos funciones limitadas por un intervalo aplicando el cálculo de las integrales. Definición. Área acotada entre dos gráficas. Tenemos, si f y g son funciones continuas sobre un intervalo AB, habla de un intervalo cerrado, entonces el área de la región acotada por sus gráficas sobre el intervalo está dada por área va a ser igual a la integral entre AB, valor absoluto de f de x, menos g de x. A y B van a ser los extremos. A va a ser el extremo inferior y B va a ser el extremo superior. Tenemos la representación de un área, como vemos aquí en la gráfica, en que se forma entre dos funciones. Bueno, nótese que si las posiciones relativas de las curvas cambian, como se indica en la figura, en cualquier caso, sobre cualquier subintervalo de A, el integrado idóneo siempre es la gráfica superior menos gráfica inferior. Ya vamos a observar la figura que nos indica. Y para esto, una manera práctica de encontrar el área es hallando sus intersecciones y plantear las integrales correspondientes. Entonces, el área va a ser igual a la integral entre el límite A y B del valor absoluto de f de x menos g de x. La gráfica que le estaba o figura que le estaba diciendo. Tened en cuenta que aquí tenemos una función f de x, que son curvas, y tenemos una función g de x, que es una línea recta. ¿Sí? El área 1, nótese que f de x está por debajo de g de x, o sea que en este caso sería g de x menos f de x. También observemos que en el área 2 la función f de x está por encima de g de x, o sea que si queremos hallar esta área sería f de x menos g de x. Y seguimos observando el área 3, acá, g de x está por encima de f de x, o sea que la integral aquí sería g de x menos f de x. Miren que también nos hablaba que sería bueno encontrar las intersecciones. Cuando me dice intersecciones son aquí donde se cortan. Aquí en el área 1, dése cuenta que A se corta con C1 y aquí tenemos un subintervalo. En el área 2 tenemos C1 y C2, que tenemos otro subintervalo, y en el área 3 tenemos C2 sobre B, que otro subintervalo. Entonces, hallar el área de esta figura que tenemos acá es A y C1 de g de x menos f de x, que ya lo habíamos dicho, más la integral de C1 y C2, que son las intersecciones para el área 2, de f de x menos g de x, más el área 3, que está comprendida de C2b de g de x menos f de x.
Empecemos a trabajar hallando el área con un ejemplo. Entonces me pide, encuentre el área de la región acotada por las gráficas de y igual a x al cuadrado más 2x y y igual a menos x más 4 sobre el intervalo entre menos 4 y 2. Nuestra solución sería, lo primero, las funciones dadas se denotan por, tenemos una primera función que la vamos a llamar f de x igual a x al cuadrado más 2x, y tenemos otra función que la llamaremos g de x igual a menos x más 4. Estas serían las dos gráficas. Tenemos la función cuadrática, que es esta curva, que es f de x, y tenemos una función lineal, que es esta línea recta, que es decreciente. Entonces tenemos la función f de x y tenemos la función g de x. Como se muestra en la figura, las gráficas se cortan sobre el intervalo menos 4, 2. Entonces se cuenta que aquí tenemos un punto de corte, tenemos otro punto de corte y aquí tenemos otro punto de corte. Básicamente entre el intervalo menos 4, 2, o sea que es este que está acá y este que está acá, se están formando dos áreas. Y aquí llamamos área 1 y área 2. Entonces, continuando, para encontrar los puntos de intersección resolvemos la ecuación. O sea que resolver la ecuación e igualarla, las dos funciones, e ir realizando las operaciones correspondientes que nos vayan resultando. Entonces tenemos que la igualamos a 0 y nos quedaría que la igualdad x a la 2 más 3x menos 4 va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos? Este menos x, pues por decirlo de otra forma, lo pasamos hacia este lado de la igualdad y pasaría como más x y por eso se produce 3x. Este más 4 lo paso al otro lado de la igualdad y por eso me queda menos 4. Factorizamos, aplicamos un caso de factorización y me queda que x más 4 por x menos 1 va a ser igual a 0. Recuerden que factorizar es convertir un polinomio en un producto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Es hallar cuáles son los valores de x que me satisfacen para que la igualdad se convierta en 0. Entonces, si yo reemplazo a x como lo tengo acá por menos 4 más 4, 0, lo multiplico por lo que tenga acá y eso va a ser 0. Igual x también me puede valer 1. Cuando x valga 1, pues esto que está aquí entre paréntesis se convierte en 0 y la igualdad va a ser verdadera. Entonces, el área en cuestión va a ser el área entre A1 más A. Entonces, por consiguiente, el área que necesitamos hallar va a ser igual a la integral entre los límites menos 4 y 2 de f de x menos g de x. Esto es todo un valor absoluto porque estamos hallando, es un área de x. Pero como hemos encontrado los límites de intersección, o sea que vamos a hallar primero una integral entre menos 4 y 1 de g de x menos f de x. Recuerden que ¿por qué iría g de x primero? Porque esta función está por encima de f de x, más la otra integral que iría entre 1 y 2 de f de x menos g de x de x. Mira, aquí tenemos de nuevo la gráfica, el área 1. La función lineal está por encima de la función cuadrática, por eso es que aquí me queda g de x menos f de x. Y la función cuadrática en el área 2 está por encima de la lineal, por eso es que planteamos la integral f de x menos g de x. Hacemos la igualdad sustituyendo cada una de las funciones, o sea, me quedaría la integral entre menos 4 y 1
el valor absoluto de menos x más 4 menos, abro paréntesis, g al cuadrado más 2x de x más la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado más 2x menos x más 4 de x. Hacemos todas las operaciones respectivas que podamos encontrar. Por ejemplo, aquí me quedaría la primera integral para hallar el área 1. Me quedaría integral entre menos 4 y 1 de menos x al cuadrado menos 3x más 4. Soluciono o hago las respectivas operaciones de sumas y restas que se puedan hacer, más la otra integral entre 1 y 2, que sería el área 2, de x al cuadrado más 3x menos 4 de x. Les recuerdo que fue lo que se hizo acá, es hacer las respectivas sumas o restas que se puedan hacer en la constitución de estas dos funciones. Entonces, resolviendo ya la integral, como ya son integrales inmediatas, entonces me quedaría lo siguiente. La solución de la integral de menos x al cuadrado sería menos 1/3 de x a la 3. La solución de la integral de menos 3x me daría menos 3/2 x a la 2. Y la solución de la integral de 4 sería más 4x entre los intervalos menos 4 y 1. Recuerden aquí que ustedes ya han pasado por un proceso de cómo resolver integrales, más la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado más 3x menos 4. Resolvemos a lo que le llamamos también la integral definida, y nota que la integral de x al cuadrado es 1/3 de x a la 3, la integral de 3x es 3/2 x a la 2, y la integral de menos 4 me va a dar menos 4x entre los intervalos 1 y 2. Ya para resolver estos intervalos los vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué me quedaría? Para recordar lo que ustedes ya conocen. Reemplazamos el límite superior menos el reemplazo con el límite inferior. Entonces, cuando reemplazamos en 1, me quedaría menos 1/3 menos 3/2, que eso es lo que tengo acá, más 4. Recuerden que lo reemplazamos en 1. Y me quedaría esta primer paréntesis. Menos el reemplazo en menos 4. Cuando ya vale menos 4, entonces reemplazo acá, que quedaría menos 4 elevado a la 3. Eso me daría menos 64 por menos 1. Entonces por eso es que me da 64/3. Reemplazamos menos 4 aquí en x al cuadrado, me daría 16, lo multiplico por 3, 48, y lo divido entre 2, y por eso me da menos 24. Este menos 4 lo reemplazo aquí en x y me quedaría 4 por menos 4, me daría menos 16. Más la solución de la integral en el intervalo 1 y 2. Entonces volvemos. Reemplazamos límite superior y lo restamos con el reemplazo del límite inferior. Cuando lo reemplazamos en 2, el primero me da 8/3, que es este, el segundo 3/2 x a la 2, reemplazado en 2 me daría 6, y menos 4x reemplazado en 2 me daría menos 8, menos el reemplazo en 1, pues reemplazando en 1 me quedaría básicamente igual. Hacemos todas las respectivas sumas y restas de fraccionarios que tengamos acá con números enteros, y eso me daría 71/3, el área que se constituye entre estas dos funciones, entre f de x y g de x. Entonces 71/3 unidades cuadradas es lo que me da el área que me pide. Continuando con un segundo ejemplo, me piden calcular el área de la región situada entre las gráficas f de x
x a la 3 menos 2x al cuadrado más x más 1. Aquí ya vamos a encontrar una función cúbica y la función g de x menos x al cuadrado igual a más 3x más 1. Entonces vamos a hallar, o que me están pidiendo es hallar el área que se forman al cruzarse estas dos gráficas, una función cúbica y una función cuadrática. Tenemos la solución. Observemos primero la gráfica correspondiente a las dos funciones. Mire la gráfica, vea. La azul es la función cúbica y la café es la función cuadrática. ¿Cuántas áreas debemos hallar? Hallar dos, mire, área 1 y área 2. Dese cuenta que, pues, aquí tenemos un punto de intersección, aquí tenemos otro punto de intersección y aquí tenemos otro punto de intersección. Entonces, igualamos f de x y g de x para encontrar los puntos de corte. Entonces tenemos que x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 1 va a ser igual a menos x al cuadrado más 3x más 1. Entonces, como le dije anteriormente, lo que básicamente estamos es, vamos a transponer, que le digo yo hacia mis estudiantes, o llevar lo que necesitamos, lo llevamos para el otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría x a la 3 menos 2x al cuadrado más x más 1, más x al cuadrado, que es este, pasó allá con signo contrario, más 3x, que me quedaría menos 3x menos 1. Todo esto igualado a 0. Realizamos las respectivas operaciones, x a la 3 no tengo con quién sumarlo, menos 2x a la 2 con este más x a la 2, por eso me queda menos x a la 2, este más x con este menos 3x, por eso me da menos 2x, y este más 1 con este menos 1 me da 0. Entonces las sumas o la igualdad de estas dos funciones quedaría en x a la 3 menos x a la 2 menos 2x igual a 0. Factorizamos. Aquí lo primero que hacemos es factor común de x, entonces me quedaría x por x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Factorizamos la expresión cuadrática, por decirlo de esa forma, lo que está adentro, y me quedaría x menos 2 por x menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es encontrar los valores de x para que esta igualdad siempre nos dé 0. Y nos dice que por lo tanto los puntos de corte para la función están en x igual a menos 1. ¿De dónde sale este menos 1? De esto que está acá en x más 1. Si lo reemplazamos por menos 1 me da 0, pues toda la igualdad se convierte en 0. Cuando x valga 0, esta x valga 0 acá, pues todo esto se convierte en 0. Y cuando x valga 2, 2 menos 2, 0, entonces todo esto se convierte en 2. Y se cuenta que son los puntos de corte. Vean, aquí tenemos menos 1, aquí donde lo estoy señalando, aquí tenemos en 0 y aquí tenemos en 2 los puntos de corte que necesitamos. Entonces el área en cuestión es la suma de las dos. El área va a ser igual al área 1 más el área 2. Vuelvo y les recuerdo, ya les vengo diciendo, aquí es importante tener en cuenta cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo. Aquí la función azul está por encima de la café y aquí la café en el área 2 está por encima de la función 2. Entonces, por consiguiente, el área va a ser igual a la integral entre menos 1 y 0 de f de x menos g de x más el área 2, que va a ser la integral entre 0 y 2 de g de x menos f de x, que eso es lo que teníamos aquí en la gráfica, ¿verdad? La función cúbica que está por encima de la función cuadrática más la función cuadrática menos la función cúbica que está por debajo aquí en el área 2. Pero se tiene que, si yo resto las dos funciones, que es lo que me está dando acá, al restar las dos funciones, esto quedaría
en reemplazo x a la 3 menos x a la 2 menos 2x. Si resto ya las otras dos funciones, que es ya lo contrario, des en cuenta que primero a f de x y le resto g de x. Ahora lo que voy a hacer es a g de x y le resto f de x, que es el área 2. Hago todo el proceso de sumas y restas de variables o de expresiones algebraicas, como de pronto lo quieran entender, y me daría menos x a la 3 más x a la 2 más 2x. Y ahora tendríamos que el área que me están solicitando entre esas dos funciones va a quedar la integral entre menos 1 y 0 de x a la 3 menos x a la 4 menos 2x de x, más la integral entre 0 y 2 de menos x a la 3 más x al cuadrado más 2x de x. Ahora es solucionar estas dos integrales definidas en los intervalos correspondientes. Entonces nos damos cuenta que solucionamos x a la 3, la integral de x a la 3, pues es x a la 4 sobre 4, menos la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3, menos la integral de 2x es x al cuadrado, en los intervalos entre menos 1 y 0, más la solución de la integral de menos x a la 3 va a quedar menos x a la 4 sobre 4, más la integral de x a la 2, que es x a la 3 sobre 3, más la integral de 2x es x a la 2. Vuelvo y le repito entre el intervalo 0 y 2. Aquí debemos recordar mucho los primeros pasos que dieron ustedes para solucionar integral. Entonces, por consiguiente, hacemos los respectivos reemplazos. Primero, límite superior, lo reemplazamos y lo restamos en el límite inferior. Pero si se dan cuenta, el límite superior en este caso es 0, pues todo esto se va a convertir en 0, lo restamos, y que es el signo que tenemos aquí básicamente cuando ya estamos terminando la solución. No es necesario colocarlo porque todo esto se convierte en 0. Lo reemplazamos en menos 1 y me quedaría un cuarto más un tercio menos 1. Más lo que tenemos acá, más lo reemplazamos en 2. 2 a la 4 pues me da 16, me daría menos 16 sobre 4, más 2 a la 3 que me quedaría 8 tercios, más 2 a la 4, menos el límite inferior, en este caso es 0, pues vuelve y todo esto se cancela. Entonces, y por último, realizamos las respectivas sumas y restas que tengamos que hacer de fraccionario o de número enteros, como lo quieran llamar, y esto me daría, por este lado, me daría 5 sobre 12, y por este lado me daría 32 sobre 12. Sumo estas dos y me daría 37 sobre 12 unidades cuadráticas, que sería el respectivo o las respectivas áreas solicitadas en este caso. A manera de conclusión, que les quiero decir que aprender a solucionar integrales y hallar áreas entre funciones limitadas por un intervalo es un tema de suma importancia dentro del cálculo integral y de las matemáticas en general, ya que sus aplicaciones tienen alcances bastante amplios, útiles y sumamente importantes en la resolución de ellas mismas, tanto de las matemáticas propias como de la física. Esto fue elaborado por Jimmy Saiti-Cora, licenciado en Matemáticas y magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad, docente de la SBTI de la UNAD, revisado y aprobado por Gustavo Salazar Cedeño, licenciado también en Matemáticas y director del curso de Cálculo Integral de la SBTI. Esto tenemos una referencia bibliográfica donde usted puede profundizar más sus estudios en las integrales. No siendo más, les agradezco por su atención en estas orientaciones dadas para el curso de cálculo integral.